El ente de las 3 de la mañana. En ese entonces yo tenía 14 años y, como es costumbre en México, estábamos ya con los preparativos de mi fiesta de 15 años. Por lo tanto, mis padres decidieron pintar la casa, trayendo esto como consecuencia que todos los objetos religiosos fueran retirados de las paredes. Creo yo que esto tiene mucho que ver con lo que sucedió esa noche. Yo era alumna del CCH Sur en ese entonces y me encontraba haciendo la tarea de historia. Teníamos un profesor que nos evaluaba el bimestre con el resumen de un libro completo que él escogiera. Cabe mencionar que teníamos los 2 meses para terminar esta actividad, pero como siempre, uno va dejando para último momento las cosas, y este era el caso. Así que al día siguiente, debía yo entregar ese dichoso resumen. Las horas avanzaban y poco a poco mi familia fue yéndose a dormir. Pronto el silencio reinaba en la casa mientras yo escribía. Mi casa estaba en un terreno familiar, es decir, eran 3 casas independientes y justo frente a nosotros estaba la casa de uno de mis tíos. Esta casa tenía techo de lámina y, a su vez, el mismo techo conectaba con unas escaleras de fierro que daban al pasillo que se formaba entre nuestras 2 casas. Cerré el libro, apagué la luz y me dispuse a dormir. Miré el reloj y faltaban muy poco para las 3 de la mañana. Me cepillé los dientes y puse mi pijama. Estaba ya muy cansada, pero a pesar de eso, prendí la grabadora porque antes, cuando no había internet, muchos de nosotros grabábamos las canciones directas de la radio, rogando a Dios que el locutor no hablara para que no nos arruinara nuestra grabación. La radiograbadora la tenía yo en una mesita de noche, así que empecé a oír la música pero bajito para que mi mamá no me regañara. Ya acostada, empecé a oír ruidos en el portón de la calle, después un periodo de silencio. Bajé el volumen de la radiograbadora aún más pero no lo apagué, y ahí fue cuando empecé a oír pasos en el techo de la casa de enfrente. Me dio mucho miedo, pues el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue que alguien se había metido a robar y que obviamente estábamos todos en peligro. De repente, escuché bajar las escaleras de fierro, escalón por escalón. He de admitir que lo mejor hubiera sido correr a avisar a mi mamá, pero el miedo me paralizó, y solo me tapé la cabeza con las cobijas. Ya acostada empecé a oír ruidos en el portón de la calle. Después de un periodo de silencio, bajé el volumen de la radiograbadora aún más, pero no lo apagué, y ahí fue cuando empecé a oír pasos en el techo de la casa de enfrente. Me dio mucho miedo, pues el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue que alguien se había metido a robar y que obviamente estábamos todos en peligro. De repente, escuché bajar las escaleras de fierro escalón por escalón. He de admitir que lo mejor hubiera sido correr a avisar a mi mamá, pero el miedo me paralizó y solo me tapé la cabeza con las cobijas. Los pasos cesaron, pero la tranquilidad que sentí iba a durarme muy poco tiempo. Los pasos cesaron, pero la tranquilidad que sentí iba a durarme muy poco tiempo, ya que lo que sea o quien fuera que se había metido a mi casa ahora estaba forzando la puerta de mi pieza. Se oía como agitaba la cerradura y después de nuevo silencio. Aún con mis sentidos alertas sentí como una parte de mi cama se hundió, así como cuando alguien se sienta al lado tuyo y algo empezó a ahorcarme. La cama se agitaba y yo no lograba ver qué era lo que sentía encima de mí. Quise rezar y no pude, no lograba recordar ninguna oración y lo único que atiné fue a gritar mamá. Pero no fue un grito lo que salió de mi garganta, en cambio salió un hilito de voz apenas audible pero suficiente para que ese ente dejara de ahorcarme. Ahora lo veía frente a mí, pero no era la clásica sombra negra, era como si miraras a través de un papel celofán. Su contorno era humano pero era pura energía, como si un campo eléctrico le diera forma a su cuerpo. La figura tenía forma humana, inmediatamente después salió de manera muy rápida por mi ventana. En ese momento ya pude gritar y llamar a mi madre a lágrima viva. Le conté todo lo que había pasado y pensé que no iba a creerme, sin embargo sí lo hizo y rezamos para que se me pasara el susto. Volvimos a colocar todos los objetos religiosos para proteger la casa y a tirar agua bendita en el patio. Volvimos a colocar todos los objetos religiosos para proteger la casa y a tirar agua bendita en el patio.
Al día siguiente, platicando con los vecinos, nos enteramos que habían estado sacando los cuerpos de un cementerio cerca de mi casa para reubicarlos, ya que una empresa pensaba hacer unos nuevos condominios en esa área. Gracias por ver Relit. Da like, suscríbete y activa notificaciones.